y por mí saltas. Recuérdame otra vez quién soy, que necesito escuchar. Dices que me amas cuando no siento nada. Dices que soy fuerte cuando me siento débil. Me levantarás cuando no pueda más, aún sin merecer. Dices tú yo soy y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que tú piensas en mí. En ti encuentro mi valor, encuentro mi identidad. Dices que me amas cuando no siento nada. Dices que soy fuerte cuando me siento débil. Me levantarás cuando no pueda más, aún sin merecer. Dices que yo soy y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Princesas, un saludo muy especial y bienvenidas a Modo Esperanza, un espacio para la sanidad de nuestro corazón femenino. Qué especial poder estar conectadas hoy y cuando hablábamos precisamente de ser mujeres determinadas. Ustedes saben que me encanta la música, es un lenguaje de amor que tengo con Dios y cada vez descubro nuevos intérpretes, letras, melodías y siempre soy como conecto la melodía con los mensajes. Esta es una canción preciosa que es precisamente un cover que hace Danila Vasallo en español, que les estaré compartiendo y precisamente Yo Soy. Y cuando escuchamos con atención la letra, ¿cuántas veces tú y yo tenemos esas peleas internas en nuestra mente, esas voces? Y qué rico que puedas sacar tu bitácora en estos momentos. Recuerda que es uno de los elementos que siempre les invito a que estemos trabajando y que puedas anotar cuáles son esas voces y qué es lo que te dicen esas voces, para que de una manera intencional en el tiempo de hoy podamos trabajar. Porque cada mentira que llega a nuestra mente nos dice que no somos suficientes, nos dice que no sentimos amor, nos dice que no hacemos parte de nada y nos están enviando tantos mensajes que nos paralizan literalmente. Y que esos mensajes empiezan a incorporarse de una manera tan profunda aquí en nuestro corazón que los empezamos a creer, a vivir y es realidad, nos empiezan a definir y de esa manera nos relacionamos, caminamos, nos comportamos y tomamos decisiones. Entonces, princesa, ¿por qué ser mujeres determinadas? Es increíble porque, mira, independiente de tu situación, de lo que tú estés viviendo hoy en tu corazón, de cómo te estés sintiendo, es determinada para creer lo que Dios dice de ti. Y para nosotros poder creerlo, debemos de conocerlo y debemos de relacionarlo. Es algo que de verdad constantemente digo, Señor, pero ¿por qué es este mensaje siempre, siempre? Y es repetirlo. Y es literal, porque si no hacemos clic
con esa relación con el Padre, nada puede fluir. Todo lo otro va a ser simplemente tumbos, emociones, dolor, fracaso, y vamos a sentir que no avanzamos. Y porque definitivamente lo que Dios dice de ti, lo que Dios piensa de ti, Él es el que te da valor y te da identidad. Eso va a marcar nuestro destino, eso va a marcar nuestro futuro, y obviamente también va a determinar cómo estamos viviendo el presente. Tengo el corazón muy conmovido. Han sido casos en esta semana que he tenido el privilegio de atender, y mi esposo también, con los hombres, y llegamos siempre como a un mismo principio: los brazos del Padre, la relación con el Padre. Independiente del factor, si es una infidelidad, si es una ruptura, si es un tema emocional, si es un tema financiero, pero todo esto nos coge tanta ventaja si no conocemos, si no tenemos esa cercanía. La única manera de poder vencer el miedo en tu vida, ¿cuál es? La relación con Dios. Porque mira, si tú vives asustada, inquieta, con ansiedad y aún con mucho miedo, todo esto tiene problemas serios y tiene consecuencias en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Porque el miedo literalmente nos paraliza. Y por eso hoy queremos trabajar fuertemente en la determinación, más que en vencer el miedo, en ir a la fuente, que seamos mujeres determinadas y que podamos entender los beneficios de conocer y de relacionarnos. Nada menos con una princesa hermosa que tengo la oportunidad de caminar con ella en esta temporada. Me mandaba un audio y fue unos minuticos antes de iniciar. Yo dije, no, lo escucho ahorita después de finalizar, no me da el tiempo, pero fue muy lindo porque el Espíritu Santo me decía, escucha, escucha, escucha. Y yo, ok, sí hay tiempo. Y nada menos me compartía una revelación tan linda que el Espíritu Santo le hacía frente a la mente, frente a las oraciones que ella ha hecho en sanidad, que ha conocido el proceso, que se ha acercado al proceso y lo está viviendo de una manera intencional. Y por eso yo digo, Señor, wow, esto, a veces uno dice, esto es de locos, pero qué rico que nos llamen locas al ver lo que el Señor y el Espíritu Santo está haciendo y que está disponible para ti y para todas las mujeres que quieran irse sumando y quieran decir, hey, yo quiero de esto, yo quiero reescribir mi historia de vida con un Dios apasionado, yo quiero conocerlo a Él, quiero acercarme a Él, saber qué es lo que Él tiene para mí, porque lo va a hacer de una manera personal y única, porque cada una de nosotros somos especial tesoro para Él. Y una de las conclusiones y revelaciones que ella me compartiera precisamente en las oraciones, orar aún por todo el tema que viene en nuestra mente, y porque nuestra lucha es en nuestra mente, y por eso pedirle al Espíritu Santo aunque limpie nuestros pensamientos, aunque limpie nuestros recuerdos. Y eso es lo que hacemos al orar. Recuerden, en los pasos de oración siempre oramos en el nombre de Jesús, tomamos la decisión con todo nuestro corazón de perdonar o de arrepentirnos, le quitamos toda autoridad a Satanás sobre nuestra vida e invitamos a ese Consolador, al Espíritu Santo, para que traiga sanidad a nuestro corazón, pero también para que nos ayude a renovar todo pensamiento, todo recuerdo. O sea, es literal, es hacer como resetear nuestra computadora, nuestra mente, porque de esa manera tú y yo vamos a ser libres, vamos a poder confiar, vamos a poder creer, vamos a poder construir, relacionarnos en libertad y en sanidad. Hay algo muy especial cuando nos estamos entrando en todo esto tan profundo con respecto al miedo, y es que podamos tú y yo entender lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y esto lo encontramos en el Salmo 56, verso 11.
nos dice, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene tu miedo? Que puedas identificar miedo a qué. Con un caso que tengo cercano, o sea, ha sido muy experiencial el día de hoy y lo que les estoy compartiendo, cuando son esas expresiones, miedo al rechazo, miedo a hablar, miedo a la soledad, miedo a equivocarnos. O sea, son tantas cosas que llegan y es una pelea tan fuerte en nuestra cabeza que aún hay manifestación física, dolor de cabeza, la presión se sube. Son tantas cosas que se empiezan a manifestar en nuestro cuerpo. Pero mira, el Señor nos está diciendo hoy en su palabra, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Eso es el verso 11. Pero no es solamente como yo leerlo y aprendérmelo y programarme y estar leyendo, entonces no siento miedo porque la palabra de Dios dice, si leemos un poquito antes lo que nos dice la palabra de Dios, me impacta y les recomiendo todo el Salmo 56. Es esa confianza, pero yo decir, yo no siento miedo, pero es porque yo estoy cercana a esa relación con Dios, yo sé quién es Él y qué puede hacer Él. Entonces no es dejar de sentir miedo porque desconfío, puede ser un gigante, puede ser algo muy grande, pero si yo me acerco a lo que es Dios, independiente del obstáculo, confío, no por pequeño que sea el obstáculo, por grande que sea el obstáculo, sino porque tengo la certeza quién es Dios. Entonces mira, versos anteriores desde el 9 dice, una cosa sé, Dios está de mi parte, pero ¿cómo lo llegas a saber? ¿Cómo lo llegas a vivir? ¿Cómo lo llegas a interiorizar? Caminando con Él. Yo te puedo contar tantos testimonios, ha sido tan lindo lo que el Señor está haciendo en este tiempo con la vida de las mujeres que se disponen a abrir su corazón y a tomar decisiones. Y gracias por los hombres que se están conectando, amor, yo también te amo, gracias por estar acá porque este también es un espacio para los hombres porque de esta manera también conocen nuestro corazón femenino y son tipsitos que les ayudan al relacionamiento con nosotras las mujeres. Entonces, una cosa sé, Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Es decir, que para que tú y yo podamos llegar a concluir que confío en Dios y siento miedo, es una conclusión que se va a dar, pero si yo primero tomo acciones, si soy determinada en confiar y en alabar su palabra, es decir, yo en qué me estoy alimentando, yo en quién estoy confiando, a quién estoy conociendo, a quién estoy creyendo, porque si solamente lo hacemos cuando nos conectemos con un en vivo o cuando escuchemos algo de la palabra o por un mensaje muy lindo que me den, pero si de una manera personal yo no estoy tomando decisiones, no estoy siendo determinada en avanzar en esa relación con el Señor, pues pueden orar mucho, pueden hacer muchas cosas por mí, pero voy a estar siempre dependiendo de lo que otras personas hagan por mí y Él quiere que tú tengas esa relación directa, es que está disponible para cada una de nosotras y por eso me alineo tanto con lo que Marcos Brunet nos ha enseñado a través del ministerio que Dios le ha entregado, toma tu lugar, cuando a través de la música, aún sé que tiene un libro precioso, donde él ha hablado mucho, Dios no tiene preferidos, Él tiene íntimos. Entonces no es un tema que Dios a uno le ayude y a otro no. ¿Cuál es la diferencia? Tu determinación en relacionarte con Él. Y necesitamos esa determinación para vencer el miedo. Y el primer paso es que tú digas, ¿sabes qué, Señor? Vengo y tomo la decisión de reescribir mi historia contigo. Si tú apenas estás en ese caminar y no conoces,
Yo te digo que es hasta mejor, es hermoso, es como cuando esos niños que están gateando, que todo les asombra, que todavía tienen esa capacidad de asombro, de sorpresa, porque a veces cuando tenemos como tantas cosas en nuestra cabecita, ya diseñadas, escritas y como con tanta cuadrícula, nos dificulta relacionarnos de una manera tan transparente, tan genuina, tan fresca con el Señor, y somos nosotros quienes ponemos muchas arandelas. Entonces, no se trata del tiempo que tú lleves conociendo del Señor, no se trata de cuánta palabra tú sepas, se trata de un corazón inicialmente dispuesto. Y ya con ese corazón dispuesto, el Señor empieza a equiparte. La idea no es cuánto conoces de la palabra, es cuánto conoces, cuánto se te revela y cuánto tú pones en práctica para que de esa manera tú seas el mensaje mismo. Y porque mira, en la palabra de Dios, la Biblia tiene tantos antídotos para el miedo, son impresionantes. Ahí están las respuestas. Y a veces son tantas análisis. Es impresionante ahorita todo el tema mental, las soluciones simplemente son medicinas. Recuerdo en una ocasión con mi abuelo paterno, él tuvo una crisis emocional muy fuerte. Se supone que son los padres, que somos los hijos quienes enterramos a los padres. Y es verdad, han compartido que cuando se pierde un hijo es un dolor muy profundo, que tan profundo es que no tiene denominación. Cuando tú pierdes a un padre, se denomina como huérfano. Cuando tú pierdes un esposo, viuda. Pero cuando pierdes un hijo, o sea, es tan grande ese sentimiento, aunque sabemos que va a estar en brazos de papá, que no tiene cómo plasmarlo en palabras. Y mi abuelo ya había tenido muchas pérdidas y aparentemente estaba bien, pero en una ocasión llegó y se pegó una bajoneada impresionante y esto le empezó a afectar su cuerpo y en conclusión, como diría mi padre, estuvo hospitalizado. Recuerdo que a él ya estaba siendo medicado y la solución que le habían dado los médicos en ese momento era ya unas pastillas antidepresivas, que iba a empezar una medicación, lo iban a estabilizar en la clínica para luego darle de alta, pero prácticamente él iba a estar sometido a estos medicamentos para que precisamente hicieran algo en él, lo controlaran, pero literal lo que hacían era adormecerlo física y emocionalmente para no enfrentar su dolor. Recuerdo yo estaba en otra actividad, pero era algo intenso y el Señor me puso a ir donde Él, pero me fui equipada, inclusive recibí una instrucción muy linda y le preparé a mi abuelo un CD con unas canciones especiales de adoración. Mi abuelo era muy reacio a que yo le compartiera del Señor, pero yo le decía, Señor, si tú me estás hablando, que lleve un mensaje, lo voy a hacer con todo el amor, permíteme ser ese instrumento de amor, de tal manera que el mensaje que tú me entregues sea recibido y que yo pueda ser una emisaria de tu amor. Entonces llegué al hospital y yo pues, en amor hablé con él y fue un momento en el espíritu muy especial donde inclusive empecé, yo le dije, abuelo, ¿me das autorización de ponerte la canción? Era el último. Él me dijo, no, no quiero. Y es entender que espiritualmente cuando vamos a romper precisamente todos esos lazos que el enemigo tiene sobre las personas, siempre va a haber oposición. Entonces tenemos que hacerlo con mucha sabiduría, con la dirección del Espíritu Santo. Y yo le decía, bueno, Señor, aquí no es tener temor, yo sé que no es mi abuelo, es lo que está operando en él, dime cómo hacerlo. Y en ese momento el Señor me dio palabra y donde yo le insistí, abuelo, si tú empiezas a tomar pastillas, ¿qué va a pasar? Y él empezó a responder, él empezó a hablar y él no había expresado su dolor, lo que él había sentido con la pérdida de sus hijos. Yo le decía, abuelo, ¿cómo te sientes con la muerte de una tía, la muerte de un tío? Y él empezó a hablar, inclusive a llorar. Yo le decía, abuelo, hay dos soluciones, está el medicamento o le creemos a Dios.
Entonces fue muy lindo cuando él después me dejó poner el CD y estuvimos ahí en ese tiempo y saben, en ocasiones a veces uno no tiene que hablar, simplemente en silencio, hacer esa cobertura espiritual y así se dio. Y fue muy lindo porque mi abuelo literal cogió las pastillas y dijo, y mija, me decía, mija, yo no quiero esto y yo voy a salir de esta, yo no me voy a quedar en esta tristeza. Y fue literal, fue algo precioso lo que ocurrió en ese momento y les cuento, eso pues pasó ya hace tiempo, yo creo que 7 u 8 años, porque mi abuelo ya está en la presencia del Señor. Y fue algo tan precioso ver que ahí se pudo vencer la amargura, la tristeza y lo que iba a empezar a sumirse en una depresión profunda, pudo ser vencida simplemente con la oración y con activar lo que teníamos para entregar en ese tiempo, dándole toda la gloria al Señor porque Él es el que actúa. Entonces mira cómo definitivamente el miedo a la soledad, el miedo al abandono, el miedo a la tristeza, el miedo a tantas cosas que nosotros sentimos nos paralizan, nos bloquean, pero el Señor nos dice algo muy lindo también en su palabra y se los quiero compartir. Vamos a mirarlo acá en Confío en Dios y no siento miedo, que fue el Salmo 56:11 que les acabé de leer. Y en primera de Juan 4:18 nos dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Por eso es tan importante que tú y yo podamos identificar cuál es el amor perfecto, que muchas veces lo estamos relacionando, abrazando con las personas que tenemos alrededor y por eso es que ponemos tantas expectativas sobre las personas donde queremos que sean tan perfectas, que sean como diseñadas a lo que yo quiero y yo espero, pero solamente Dios nos puede dar ese amor perfecto. Entonces, si la Biblia nos da muchos antídotos, muchos remedios contra el miedo, para podernos apropiar de esos antídotos debemos de conocer el fundamento de quién nos da esta palabra y es por lo que nos estamos relacionando. Aquí quiero leer lo que Cristina Zapata nos comparte. Mira lo que el Señor me dijo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De mi justicia, Isaías 41:10. Gracias, hermosa, por compartir. Mira que cuando el Espíritu está hablando, todo el mensaje va afirmando lo que el Señor ya te dice. Y esto es una muestra de cómo el Señor habla. El Señor habla a través de su palabra y cuando estamos con esa apertura, con nuestros sentidos espirituales, es muy hermoso cómo Él se va comunicando. Y por eso si de pronto de lo que estamos hablando hoy, algo te inquieta, en oración tú le dices, Señor, mira, Pablo les dijo esto, me vino este recuerdo, Señor, afírmamelo a través de tu palabra o dame una palabra que me dé luces y guía para yo salir de la situación que tengo, siempre, independiente del que escuches, independiente de la experiencia que tenga, independiente si es reconocido o no. La invitación es que siempre vayas buscando esa cercanía y puedas fortalecer tu relación con el Padre de tal manera que tú puedas recibir de primera mano lo que el Señor quiere darte. Mira, es que el miedo es muy tremendo porque el miedo atormenta nuestra mente y nuestro cuerpo. Y esto tiene una consecuencia en nuestra salud porque trae enfermedades mentales y físicas. De ahí la experiencia que les estaba compartiendo con mi abuelo y hay muchas experiencias más. Mira, aún en libros de medicina, de pronto veo que Robert está conectado con nosotros, él trabaja con todo el tema de medicina natural
En medicina hay más de 40 enfermedades que son resultado y son diagnosticadas por causa de ansiedades y estrés. Pero todo esto viene de dónde? De raíces más profundas, porque tengo la ansiedad, porque me desespero, porque me angustio. En ocasiones, cuando hay pérdidas relacionales, cuando hay rupturas, mm, a veces ni el dolor es por esa pérdida, sino por lo que significa, por el vacío que deja. Y nada menos el día de hoy con una persona que estimo muchísimo y en este proceso y al escuchar y al poder abrazar, ha sido muy lindo. Yo digo, wow, Espíritu Santo revela qué es lo que hay más allí, profundo en su corazón, porque esto tiene unas raíces profundas y claro, cuando le pedimos al Espíritu Santo que empiece a revelar, es una princesa que no conoce a su papá, es una princesa que ha estado sola durante muchísimo tiempo. Entonces, claro, cuando hay una pérdida emocional en este momento, no es simplemente la ruptura, sino el sentirse nuevamente abandonada, porque muchas veces cuando nosotros no hemos tratado ni solucionado raíces más profundas de dolor, raíces más profundas de abandono, de temores, entonces ahí es cuando nos empezamos a aferrar a tantas cosas que son sustitutas y que hoy están y mañana no están, que cuando desaparecen por alguna circunstancia, entonces nuestro cuerpo, nuestras emociones literalmente colapsan. ¿Y sabes qué pasa? El miedo le dice a Dios que Él perdió la batalla. Cuando tú y yo manifestamos miedo, estamos diciendo, sabes, no te creo, sabes, no eres suficiente, tú no eres real. Cuando tú y yo experimentamos miedo, es una seña de lo débil o lo ausente que está nuestra relación con Dios. Porque cuando viene una mala noticia o cuando viene una situación por resolver, si nosotros nos ponemos y nos alteramos, nos angustiamos, no estamos solucionando la situación, por el contrario, la estamos acrecentando. Y cuando tomamos esa actitud, literalmente nosotros le estamos diciendo a Satanás, sabes que tú tienes el control, tú me estás manejando, simplemente tú sigues operando como marioneta mis emociones y no es real esa relación con el Padre. Pero, ¿sabes? Hay algo aquí, es que hay unas palabras preciosas que complementan todo lo que estamos hablando y se los quiero leer en esta, que es en Hebreos 11:1, que nos dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Por qué es importante en este tema del miedo identificar como dos bandos? Cuando hablamos de fe es esa certeza. Yo sé que es la certeza, pero no es porque yo creo que va a llegar, que se va a dar, que se va a cumplir. Yo voy fortaleciendo esa fe y esa certeza, pero yo es porque yo sé quién es la base de mi certeza y esa base es el Señor. Pero el miedo es como si yo tuviera una base en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en mi sistema de creencias que son equivocadas, en mis vacíos. Entonces el miedo cada vez más va tomando control. Entonces, así como yo dejo que el miedo sea como esa expectativa a las cosas inesperadas, la fe lo que me dice, no, espera, espera que sí va a pasar, pero vas a esperar que la bendición, lo bueno, obviamente teniendo en cuenta, recuerden que hay un principio que siempre les he compartido, siembra, cosecha. Si tú estás haciendo buena siembra, si tú has reconvenido tus pasos, obviamente vas a tener una cosecha buena. Entonces tú vas a decir, Paulis, entonces yo que le he embarrado tanto tiempo, ¿qué voy a hacer? Tranquila, tranquilo. Dios es muy lindo y Él siempre está cogiendo esas ovejitas que en algún momento nos hemos salido y le hemos embarrado. Pero tenemos ese perdón, tenemos esa cobertura.
pero hay que tener en cuenta que muchas veces hay consecuencias de unas siembras que no fueron tan buenas. Pero lo más lindo es que aún en medio de esas siembras, de esas cosechas no tan buenas, el amor de Dios siempre está ahí, siempre te está ayudando. Lo importante es que puedas identificar y asumir tu corresponsabilidad para que cada vez más tu presente sea con pasos firmes, sea como con esa dirección que el Señor te esté dando y cada vez más avanzando en bendición. Entonces, cuando hacemos el paralelo del miedo y de la fe es porque yo tengo la convicción en que Dios es más fuerte. El miedo, yo le estoy diciendo, sabes que si Satanás ganó y Dios no puede ganarte, Dios está por este medio y simplemente es la angustia, es la preocupación, es la queja, es la zozobra constante. Y por eso es que necesitamos ser determinados para enfrentar el miedo y determinados para tener un buen fundamento en nuestra relación con Dios. Porque cuando enfrentamos nuestros problemas, nuestra relación con Dios, siempre lo cuento, es como esa gasolinita espiritual que tenemos que nos ayuda con ese combustible cuando vienen circunstancias difíciles. Hay casos, por ejemplo, donde me dicen, Paulis, y es fuerte cuando no hay ningún antecedente espiritual, obvio, cuando llegan esos momentos que uno siente que literalmente nos estamos desmoronando, es más fuerte salir, no es imposible, pero es diferente yo iniciar una relación, es diferente yo reconstruir, porque cuando tengo que reconstruir muchas veces tengo que derribar lo que ya estaba construido y son como todos esos paradigmas, esas formas de pensar, pero Dios siempre va a estar disponible y algo que he hablado con una princesa que quiero muchísimo y siempre hemos dicho, nosotros le ponemos fecha de término a los procesos. Entonces, si apenas estás construyendo esa relación con el Padre, en ti está. Hay un testimonio precioso con una princesa que nada menos ayer compartí con ella un tiempo, tuvimos una reunión en Zoom y fue tan lindo, o sea, ha sido un proceso acelerado, estamos reconstruyendo porque ella conocía del Señor en su niñez, pero por muchas circunstancias se alejó del Señor y Dios dio una sanidad preciosa. Pueden leer el testimonio que voy a publicar próximamente en las historias. Entonces, literal, con dolor en los huesos y fruto de la oración. Primero, lo que el Señor me mostraba era, vuelve al Padre. O sea, si no hay esa relación con el Padre es muy difícil. Y yo le decía, Señor, dime cómo hacerlo. Y fue tan lindo y ella ayer me decía, o sea, en su rostro, en su felicidad, ella me decía, Paula, no lo creo lo que el Señor está haciendo. Me escribió un mensaje tan lindo y me decía que me daba mucho amor, que del amor que ella recibió de su torre, yo decía, wow, o sea, lleva una semana de esos amores así locos y yo digo, qué hermoso que sea ese corazón dispuesto y sensible y eso es lo que hace el Señor. Cuando tú y yo somos como niñas y nos dejamos sorprender, nos dejamos conquistar y ese mismo amor está disponible para el hombre, entendiendo que para nosotras es desde el romance, es desde ese amor que nos abriga y para el hombre igual está disponible el amor del Padre, pero él se manifiesta de una manera también personal, de tal forma que tú y yo podamos conectarnos con él. Que el fundamento sea la palabra es claro, pero es el cómo y el relacionamiento es muy lindo cuando nos dejamos sorprender y lo cultivamos con el Señor. Entonces, ¿para qué vamos haciendo precisamente ese diálogo interno? O sea, ahí contigo, en lo que tú hayas anotado, te invito a que hagas una lista
de diferentes manifestaciones de temores que tú hayas tenido. Quiero compartirte que ayer inicié el tema en Hablemos Claro con el enfoque para los hombres y se tituló Falsificación, porque eso es lo que hace Satanás, falsificar el mensaje, lo que es Dios para nosotros, y el temor es una de sus herramientas. Y yo le decía, dámelos ayer con mi esposo, yo le decía, Señor, tenía claro el tema que íbamos a continuar. Yo decía, sí, necesitamos ser mujeres determinadas. De ahí el título de nuestro encuentro de hoy. Entonces, vas a notar, yo quiero leerte, voy a leer unas manifestaciones de temores distintos a los que compartí el día de ayer. Pero estos son válidos tanto para hombres como mujeres. Entonces, identifica si de pronto alguno de estos ha sido realidad en tu vida para que puedas anotarlo. Y ahora en la oración va a haber miedo al abandono, miedo a la amargura de otros, miedo a malas noticias. A veces cuando las mamitas que reciben una llamada a altas horas de la noche o que llega alguien, siempre es como con el temor de que algo sucedió. Miedo a ser controlado, miedo a ser robado. Si te identificas con alguno de ellos, por favor anótalas. Y si de pronto te llegan otro tipo de manifestaciones de miedos y de temores diferentes a las que yo estoy leyendo, anótalas, porque, o sea, esto es tan amplio, tan profundo, que es tu propia historia. Miedo a la sangre. Hay muchas personas que tienen este temor. Miedo de la muerte. Miedo a la invalidez. Miedo a los doctores, a los hospitales. Hay personas que tienen fobia y que tienen miedos de pronto para manejar, o miedo a morir prematuramente, que están pensando que en cualquier momento les va a pasar algo. Miedo al fuego. Miedo de Dios inclusive, porque tienen desfigurada la relación con el Señor, entonces le tienen este temor. Miedo a la locura, cuando hay antecedentes familiares, de enfermedades también, de preexistencias médicas. Entonces llega un momento en que dices, si en mi familia todos murieron a tal edad por un infarto, entonces yo creo que me va a dar, y constantemente tengo como esa aflicción y siento aún el dolor. O si en mi familia todas fueron madres solteras, entonces creo que mis hijas también van a pasar lo mismo. Entonces todos esos temores nos van bloqueando, nos van paralizando. Miedo a la falta de algo, falta de comida, falta de provisión, falta de ropa. Miedo en las mujeres, miedo de la menopausia, tal vez miedo a tu mami, miedo a tu propia sexualidad, miedo al dolor, miedo a sufrir, miedo del futuro. Y ahora que tenemos tanta incertidumbre y expectativa, esto también puede afectarnos. También se pueden tener ataques de pánico y puede haber mucha timidez. Estas son algunas de las manifestaciones del temor. Entonces, si alguna de estas tú la identificas en tu vida, y ahí en algunas ocasiones me contactan y me dicen, Paulis, yo siento que en mi vida estoy tranquila, pero siento que mi hijo, siento que mi esposo, siento que mi mamá, alguien cercano tiene estas manifestaciones. Hay algo muy especial. Mira, en todos estos procesos, el vínculo perfecto es el amor. Entonces, más que el señalar, más que el criticar, más que el exigir,
cuando tú llegas y abrazas a esa persona en amor y aún lo que estamos aprendiendo en oración, tú dices, Espíritu Santo, revélame el corazón de mi esposo. Espíritu Santo, revélame el corazón de mi mami. Porque muchas veces nos quedamos simplemente juzgando y señalando. Pero saben, hay una cadena interminable de heridas y por eso es que mujeres como tú y como yo y con las personas que nos hemos rodeado, nos hemos equivocado y también hemos hecho daño. Entonces aquí es no para excusar, no para justificar, pero podernos poner en el zapato del otro e invitar a Jesús a que esté en medio de la relación, es decir, revélame el corazón de esta persona. Sé que te pudo haber hecho mucho daño, sé que es una realidad, sé que esto te ha traído un dolor profundo. Pero cuando invitamos al Señor en la ecuación y cuando somos determinadas en esa relación con Él, se empiezan a caer tantas vendas de nuestros ojos, se empiezan a destapar nuestros oídos espirituales y aún nuestras palabras cambian, que podemos ser como esa ficha del dominó que se necesita para hacer todo un cambio, porque si tú y yo empezamos a hacer luz, pero una luz que viene de conocer al Señor, de estar cada vez más relacionándonos con Él, de tener tiempos de amor con Él. Literal, donde tú llegues vas a tener la posibilidad, vas a influenciar la atmósfera donde te encuentres. Entonces, si tú llegas a un sitio que es oscuro espiritualmente, donde hay discusiones, donde hay peleas, donde no hay paz, tú vas a llegar a encender la luz en ese lugar. No porque te pongas a decir, mira, no peleen, dejen de hacer esto, porque sabes, eso es como, entra por un oído, sale por el otro. Es más impactante y más poderoso lo que tú vas a hacer en intimidad con el Señor, que eso se va a reflejar en todo lo que eres tú, en tu mirada, en tus reacciones, en tu toma de decisiones. Entonces, ¿qué tal si este tiempo que hemos apartado para estar con el Señor, para escuchar lo que Él tenía hoy para nosotros y precisamente entendiendo lo que hace el miedo en nuestras vidas y cómo nos paraliza, podamos orar juntos en este momento e invitar al Señor e invitar al Espíritu Santo que siga revelando todo aquello lo cual nos ha afectado a nosotros, pero no es para quedarnos simplemente contemplando el dolor, sino para decir, sabes, yo hoy tomo la decisión de perdonar, hoy tomo la decisión de arrepentirme. Y no lo vas a hacer sola, no lo vas a hacer solo, lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Sabes, es como si tú fueras con esa carta autenticada, con ese poder, donde tú dices, mira, no soy yo, es en el nombre de Jesús que yo vengo y que hoy tomo la decisión de perdonar, porque si tú fueras en tu nombre sola sería muy difícil. Y si nosotros permitimos que esa mirada de Jesús esté en medio de nosotros, cambiarían tantas las cosas. Está bien poner límites, en muchas ocasiones hay que ponerlos, porque a medida que vamos desarrollando ese relacionamiento con el Padre, somos más sensibles y vemos que hay corazones que están todavía dolidos y esos corazones pueden hacernos daño. Pero nos quedamos pasivos, simplemente siendo observadores de la situación, o accionamos de una forma espiritual, orando para que esa persona también pueda venir y recibir ese amor del Padre, ese amor sanador, porque si ese corazón cambia, sus actitudes cambian. Si ese corazón es sano, va a ser libre para amar, va a ser libre para entregarse. Y no es hablando solamente de una relación de pareja, es con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, poder amar a las personas que les rodean, porque miren, cada vez más es la confirmación que ese vínculo perfecto, que es el amor de Dios, si tú y yo lo recibimos,
Es impresionante todas las barreras que se rompen, porque lo que quiere el enemigo es traer distanciamiento, enemistad, y cuántas veces toda esta situación nos coge fuera de base y resultamos alejándonos de las personas que nos aman y haciendo daño a las personas que más amamos. Recuerda que mientras oramos, el Espíritu Santo puede hablarte de muchas maneras. Y lo importante es que ahí en tu bitácora puedas escribirlo. ¿Qué es lo que te dice? Si se te viene una palabra, si se te viene una impresión, escríbelo. Si es algo que te ha causado dolor, entonces, ok, te dolió. ¿Quién te lo hizo? Vas a otorgarle el perdón a esa persona. Hoy vamos a hacer una oración para arrepentirnos por dejar que el miedo tomara control de nuestra vida, porque de esa manera nosotros le hemos dado un mensaje a Dios: tú no eres suficiente, y le hemos dicho a Satanás: sabes, tú eres el que ganó aquí. Pero muchos de estos miedos, y lo sé que tú has experimentado, han tenido raíces muy profundas de toda tu historia. Entonces el Espíritu Santo te va a empezar a mostrar de dónde viene, y si te muestra una herida del pasado. Hay algo que me pasó con una princesa, una amiga de mucho tiempo. Ella está fuera del país, y ella antes del tema de la pandemia, creo que fue iniciando año, presentó unos ataques de pánico muy fuertes. Estuvimos conversando, orando, lo que estoy haciendo con ustedes, y siempre yo le decía: Princess, recuerda, Espíritu Santo, revélame, porque ella, digamos que su condición emocional, su esposo, su hijo, las cosas podían estar aparentemente bien. Y fue tan lindo, nada menos la semana pasada me envía un mensaje y me dice: Paulis, es otro de los testimonios que les voy a compartir en las historias. Son escritos muy lindos que me envían. Me decía: Paulis, recuerdo que tú me decías que le preguntara al Espíritu Santo, y le llegó un recuerdo muy fuerte de cuando sus papás en la niñez peleaban y ella experimentaba ese mismo dolor. Entonces mira, qué especial, ya hay una conexión, porque mira, hay cosas que tú has guardado durante tanto tiempo, has guardado silencio, has llorado hacia adentro, tal vez te has mordido la almohada y tú has creído que eso ha quedado ahí. Entonces es una relación tras otra relación, una equivocación, de pronto una ruptura, un desacuerdo laboral, has intentado emprender algo y no has podido. Entonces, claro, llega un momento en que aparentemente todo está bien, pero hay una circunstancia que te denota, o sea, como genera, como si fuera esa olla a presión que ya sacó el tapón y empieza a pitar, pero es el cúmulo de todo lo que tú has vivido. Entonces cuando le decimos: Espíritu Santo, háblame tu verdad, no tengas temor, Él te va a llevar a ese momento, porque lo debemos de vivir en ese momento, no lo debemos de justificar a nuestra edad. Si tú tienes un momento vivido de la niñez, y a mí me pasó, algo que yo hablaba, yo decía: no, pero es que mis papás eran muy jóvenes, mis papás no tenían conocimiento de Dios, antes ellos hicieron mucho por nosotros, claro, y todo eso fue verdad. Pero lo que yo experimenté en mi niñez en las dificultades relacionales entre papá y mamá, resulta que a mi edad de los 5, 6, 8, 10 años fueron realidades que pasaron y me afectaron. Entonces cuando yo entrego y yo perdono, yo tengo que quitarme de la mente de analizarlo a mi edad madura en la que estoy hoy, porque cuando yo hablaba sobre el tema yo decía: no, pero yo los entiendo, yo sé que eso fue motivado porque todavía estaban muy jóvenes. Entonces uno empieza como a excusar, a dar explicaciones. Y por eso les recomiendo muchísimo La Cabaña. Para quienes no se la han visto, por favor, véasenla, que ahí van a encontrar esa triada preciosa de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y precisamente en el personaje principal, en la historia, él debe de ir a ese momento de dolor, tener en sus brazos su pérdida. No les contaré detalles para que puedan vérsela, y en ese proceso otorgar el perdón. Y ese es el proceso.
Entonces, si tú crees, si tú dices, no, eso ya pasó mucho, pero es que mi mamá ya murió, mi papá no mi papá ya también murió, o yo ya no estoy con esta persona, o mi esposo falleció, no importa, porque todos esos sentimientos están aquí, es un dolor profundo. Entonces, cuando tú dices, sí, yo sé que no lo hizo de una manera deliberada para dañarme, pero me dolió. Entonces yo, Paula, en el nombre de Jesús, hoy tomo la decisión de perdonar por esto, esto y esto. Otorgas ahí el perdón. Si tú apenas estás conectando con los en vivos y cuando hablamos de esta oración, tú quieres tener la oración, que es una guía preciosa, puedes escribirme a mi celular, acá se los voy a poner. Me das tu nombre, 328-32-2352, para yo agregarte en mi lista de comunidad Ventura. Y me pides la oración y yo te la mando ahí para que la tengas de una manera digital. Siempre les invito que más que un paso, un, dos, tres, cuatro, puedas entender la profundidad de recibir las. Me perdí por leer Diana Milena Arias, reescribir la historia, así es hermosa. Bueno, me vuelvo y me enfoco. Es que por eso a veces es que no leo los mensajes porque me puedo desconcentrar. Gracias, Dianita, por compartir. Entonces, claro, si tú quieres recibir la oración, me escribes y con todo el amor te la comparto. Y también para que puedas añadirte a Soplando Vida, que son audios complementarios de sanidad que cada domingo estamos compartiendo a las 7 de la noche a aquellas personas que tienen ese corazón preparado y que dicen yo quiero más. Y de esa manera pueden hacer parte de la comunidad Ventura. Dianita, entonces déjame tu número de celular o me escribes por favor al mío, listo. Y de esa manera para que ya quedemos en contacto. Vamos a orar y te invito que allí donde tú estés y el Señor ha estado con nosotros durante este tiempo, podamos entregarle al Señor todo lo que estamos sintiendo y que podamos arrepentirnos precisamente por haber permitido que este temor haya entrado a nuestra vida. Voy a guiarte en la oración y te invito a que lo hagas después de mí. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo confieso y me arrepiento por invitar al miedo y di el miedo específico, el miedo a qué. Si son varios, tranquila, menciona el miedo que tú has dejado entrar en tu vida. Y me arrepiento por todas mis generaciones pasadas. Te pido, Señor Jesús, que me perdones. Me propongo y decido perdonarme a mí misma. De todo corazón, por permitir que este miedo entrara en mi vida. En el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, cancelo todo poder y autoridad de Satanás sobre mí por este miedo. Espíritu Santo, te invito a que vengas a mi corazón y me sanes de este miedo. Te pido que me hables tu verdad sobre esta situación. Dios a ti te ha dado todo el poder y toda la autoridad de su Hijo, Jesucristo, para derrotar el miedo. Así que de nosotros va a depender ser un hombre o una mujer determinada
en creerlo y en caminar en esa relación personal e íntima con esa fuente de paz. O sea, si tú calculas y si tú quieres darle un valor a tu tranquilidad, eso no tiene precio. La angustia, el desazón, el desconsuelo, te mina, consume tus huesos. Señor, gracias porque tú te estás revelando de una manera muy especial a cada uno de nosotros en este tiempo. Gracias porque es tu presencia en cada uno de los hogares que está aquí representados, que se han conectado en directo y los que se conectarán después. Señor, gracias porque es tu presencia, gracias porque tú eres el que hace la obra. Simplemente, Señor, nosotros desde el Ministerio Ventura somos unos instrumentos de tu amor. Y Señor, y es aquí donde nosotros menguamos para que tú crezcas y que por eso cada vez más sea real, que todas las personas que nos estamos conectando podamos verte, Señor, cara a cara en una relación personal. Papá, con todo el corazón yo te clamo que vengas hoy a dar ese abrazo, que vengas a abrazar a cada una de tus princesas y vengas con ese golpe de pecho a hablarle a cada uno de los varones que se han conectado en este tiempo. Pero que sea, Señor, precisamente un abrazo de sanidad, donde tú a través de ese abrazo puedas absorber todo ese miedo que de alguna manera nosotros hemos manifestado en este tiempo. Y por favor, revela cada vez más a través de tu palabra, cómo quieres reescribir nuestra historia de vida. Sellamos, Señor, este momento, que sea tu santa sangre cubriendo nuestras vidas, rodeando cada uno de nuestros hogares y todo temor, Señor, a incertidumbre del futuro, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué va a pasar con el tema de la cuarentena y cómo vamos a hacer y qué va a suceder, Señor. Todo ese temor te lo entregamos. Queremos, Señor, de verdad acercarnos a ti por lo que tú eres, no por lo que tú nos vayas a dar, es por lo que tú eres, Señor. Señor, aún aquí al iniciar, al finalizar, sea una melodía, Señor, que llegue a todo nuestro corazón. Y yo te invito allí donde tú estés, que puedas afirmar cada vez más lo que el Señor tiene para ti, que puedas creer lo que Él dice que tú eres, que lo puedas vivir. Gracias por estar acá y quédate con el Señor un tiempo, que Él va a seguir hablando a tu corazón. Con las voces de mi mente dicen nada soy. Cada mentira dice que insuficiente soy. Así, Señor, que seas tú en este tiempo, Señor. Seré definida por mis bajas y por mis altas. Recuérdame otra vez quién soy, que necesito escuchar. Dices que me amas, aunque aún no siento nada. Dices que soy fuerte cuando me siento débil. Me levantarás cuando no pueda más, aún sin merecer. Dices tú yo soy y creo en ti. Así es, Señor. Yo creo en ti. Lo que dices de mí. Creo en ti. Hasta pronto.